Bueno, uno de los mejores abogados de la República Argentina, el doctor Maximiliano Rusconi. Un gusto, Maximiliano, No, bienvenido. No, Pablo, ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿y si condenan después de... ¿Cuánto duró? ¿Un año y medio, 2 años? Más de 2 años, 2 Más años de y 2 medio años. largos. Después de este juicio increíble, ¿se puede condenar a alguien? Yo creo que a una condena solo se puede llegar mintiendo escandalosamente, falseando los hechos y falseando las normas. Y eso está en el Código Penal y se llama el delito de prevaricato judicial. Entonces, hay que decirlo con todas las letras. Aquí está, lo que tiene el juicio oral que expone todo de modo muy claro. Acá no es difícil mentir en un juicio Es oral. difícil mentir. Puede mentir en una jornada, pero no puede... Acá no se dijo la verdad. No, pero a ver, el juicio, muy bien lo decías en la presentación, Pablo, vos, o sea, el juicio fue un verdadero vía crucis para la acusación, sí. No le salió una bien. Testigos de la Fiscalía llegaron y dijeron de que las obras estaban hechas, la calidad constructiva era buena, no había sobreprecios, Santa Cruz era un destino difícil porque había, obviamente, por conflictos el frío, gremiales, por el la clima, por un montón de motivos. Digamos, se aclaró que las demoras no benefician, sino todo lo contrario, perjudican a los empresarios, con lo cual... Y eso lo dijeron empresarios muy cercanos a Mauricio Macri. Empresarios que debían haber sido los perjudicados, o sea, que yo imaginaba que iban a estar muy enojados. Si la tesis del fiscal era correcta, esos empresarios que hubieran sido los perjudicados frente al beneficiado, entre comillas, las Adobaes, yo pensé que iba a ser un desastre para nosotros, como esos testimonios. Y me sorprendió realmente que... Lo consideraban a Báez uno más de los empresarios de obra pública. Absolutamente. Con los mismos problemas que tienen todos. Absolutamente. Con lo cual... Pero digamos, lo más llamativo no es eso, sino que luego, cuando escuchamos el alegato del fiscal, que es alegato sobre las pruebas, que tendría que haber sido un relato... Si querés, sí, pude probar esto, pude probar lo otro. Claro, orientado a su tesis puede ser, pero no excluir los elementos de prueba objetivos que no lo favorecían. El fiscal hizo mutis por el foro, digamos, es decir, dolosamente esquivó mencionar todo eso, tuvimos que recordárselo nosotros. Y después, hubo 2 hechos vergonzosos de Luciani que para mí lo destruyeron. Uno, incluso de él propiamente. El primero fue hacer un alegato político, ¿no es cierto? Sí, claro. Que eso cualquiera sabe que si vos haces un alegato político, pues no tenés una sola prueba, claro. ¿No es cierto? Es una obviedad de 2 más 2 es 4. Y la segunda, no contestar la réplica, donde le dijeron, usted fiscal mintió, claro. Mintió, se equivocó, no sabemos si a favor, si solo o por casualidad o qué. Y el tipo se cayó la boca, no tiene ni vergüenza, Luciani. Claro, porque no podía soportar la dúplica, porque después de su réplica venía la dúplica nuestra. No pudo contestar una de las cosas que le dijeron. Ni una, no, se escudó en que, bueno, en realidad en mi alegato ya esa respuesta ya estaba. No, lejos. Nosotros le hemos mencionado todas las cosas que la Fiscalía ocultó. Digamos, ¿no? A ver, el hecho de que se pretenda, por ejemplo, utilizar el artículo 210 del Código Penal, la asociación ilícita, cuando la Corte Suprema, en el caso Tancanelli, ya aclaró, y no esta Corte, sino otras Cortes que tampoco eran kirchneristas, aclaró que no se podía usar para este tipo de casos esa figura. Fue una vergüenza. Entonces, digo... lo que no deben olvidarse es que esto ya está en las conciencias cívicas, está el acceso a la información, la gente ya sabe esto, sí. Con lo cual el guiarse, el escudarse, al final de sus últimas palabras Julio de Vido lo dijo muy claro, les dijo a los jueces, miren, no se escuden en la benevolencia inmoral de algunos medios de comunicación, ¿no? Claro, porque la verdad también hay que decir que hay mucha gente que ya la condenó a Cristina en su cabeza. Pero eso viene por una cuestión política. Sí, claro. No porque supieran o conozcan la causa o hayan leído algo. Yo creo que se aprovechan de eso. Y también por la prédica de los medios de comunicación. Bueno, es que el fiscal que debió guiarse por la agenda del juicio se guió por las agendas de las tapas de los medios de comunicación hegemónicos, digamos. Eso no hay ninguna duda. Por eso es que hay una desconexión absoluta entre el relato del alegato del fiscal, que no se ancló en la prueba. Nunca vi un alegato, yo te digo, Pablo, o sea, puedo ser bueno, malo, regular, pero tengo muchos años de... Tenés muchos juicios encima, sí. Digamos, de un lado y de otro, he sido fiscal general. Digo,
nunca vi un alegato que se aleje tanto de lo que, o sea, que no cumpla su función esencial, que es contarle al tribunal, señores, esto fue la prueba. ¿Por qué? Porque no le convenía. Porque toda la prueba fue a favor de los acusados. Entonces, ¿Luciani cometió un delito? yo creo que, a ver, si hay un prevaricato, si hay una condena del tribunal, complica el rol de los fiscales también, porque han participado en ese prevaricato, ¿no? que también alcanza a los fiscales. Yo no descarto que hubiera habido, o sea, hay que terminar de ver qué pasa con la sentencia para, obviamente, ver todo el conjunto, toda la película completa. Pero yo no descarto que la revisación, porque una cosa es el error judicial, una cosa es el error... Eso puede pasar. Eso puede pasar, por supuesto, y hay sistemas para revisar esos errores, hay doble instancia, hay cámaras, bueno, en Argentina esto está un poco desdibujado, pero... y corte también, todo muy parecido. Es claro, digamos, estamos en un problemita, pero de todos modos, una cosa es eso y otra cosa es, frente a los hechos y las normas, boicotear un anclaje normativo serio y un anclaje probatorio serio. Y tanto la Fiscalía, y no sé qué hará el tribunal, por eso hay que esperar. Si condenan, el único camino para llegar a una condena es el prevaricato. ¿Qué tanta libertad tienen estos jueces? Y esto no es para disculparles un fallo contrario a la ley, porque los jueces tienen que tener huevos para bancarse la que sea, tienen que aplicar la ley. No pueden decir, no, me presionaron, no, qué bueno, que eso no va, eso no es inaceptable eso, además de inmoral. Pero están presionados los tipos. Sí, sí, yo creo que ahí el tener jueces presionables es una responsabilidad política, y acá me voy a enojar con algunos amigos, pero de toda la clase política, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ponerse mucho más dura a la hora de nombrar gente digna, porque de gente digna, y gente digna significa gente que no dependa de tu apoyo político para ser juez, sino que pueda explicar ese logro judicial en su carrera por sus propios méritos. Esa gente es la que luego es más humanitaria, es más racional, digamos, puede ser valiente, puede desentenderse en los medios de comunicación. Y hoy tenemos un porcentaje, no digo todos porque hay muchos, obviamente la mayoría. Hay muchos jueces que solo están ahí por cuestiones políticas. Esos tipos van a fallar de acuerdo a las presiones políticas. Es que el que cree por 5 minutos de poder que pudo colocar un juez, que ese juez va a ser siempre un amigo, es un gran error, porque ese juez le debe su nombramiento al poder de turno. Cuando el poder de turno cambia... Le debe su mantenimiento, claro, exactamente, en el lugar. Exactamente, entonces eso es una ingenuidad pensar. Por eso es preferible siempre, digamos, no es una nombrar ingenuidad. Gente que valga, que tenga credenciales para estar ahí. Que valga la pena. Y yo creo que estos jueces, bueno, a ver, han llegado a esos tribunales con procedimientos absolutamente raros, los sorteos han sido raros, sí. Sus procesos en el Consejo de la Magistratura han sido también sospechados, con lo cual seguramente son jueces que tienen poca libertad, pero mucha menos libertad van a tener si prevarican. Es buena esa. Marco Cittadini quiere hacerte una pregunta, por favor. Sí, doctor, hoy Cristina Kirchner se refirió, historizó la situación del Poder Judicial, se remontó al golpe de 1930 y la Corte Suprema de Justicia dándole la apoyatura legal a ese golpe. Habló de la masacre de Trelew, hubo un avance profundo en la cuestión política, pero también histórica. Sin ir tan lejos, mi duda en relación con este juicio es si lo que nos tiene que demostrar es que si esto hacen con gente con poder político, con poder económico, ¿qué es lo que queda para los que no tienen todos estos recursos? O justamente porque se trata de Cristina Kirchner, de Julio De Vido y de otros, es que se han ensañado particularmente. Sí, yo creo que primero el concepto de quién es el poderoso es un concepto muy dinámico, ¿no? Los que en su momento pueden haber sido poderosos, es posible que hoy no lo sean, digamos. Con lo cual, decir que en este momento, frente al andamiaje de Comodoro Pi, Cristina Kirchner, Julio De Vido mucho más, son sujetos poderosos, me parece que eso hay que discutirlo, ¿no? Me parece que son sujetos bastante débiles frente a este poder, ¿no? Armado de este modo. Sí, lo que creo es que el discurso de la vicepresidenta, bueno, sus últimas palabras han sido muy elocuentes en algo que es un debe también, lamentablemente, de este gobierno, ¿no? Es decir, esto no se frena de modo inductivo el lawfare.
no es que si yo gano un caso o hay un caso que logramos justicia, con eso se frena con una transformación cultural del modelo de justicia, que en Argentina es un debe desde que nació la República. El otro día escuchaba una especie de clasecita de Felipe Piña, le voy a robar el dato a él, en donde contaba cómo en el momento en que Lavalle ejecuta a Dorrego, algo de lo cual Lavalle después se arrepiente muchísimo, cuando transmite a algunos sujetos relacionados con él de que lo iba a ejecutar a Dorrego, todos se desentienden, salvo un sujeto que le dice, no, pero usted le hizo un juicio a Dorrego. Le dice, no, no hice un juicio, le gané la guerra y es un traidor, digamos, y hay que matarlo. No, mire, si no le hizo un juicio, hágale el juicio o haga las veces de que le hizo un juicio, invente un juicio y después lo ejecuta. Ese sujeto que le decía que le arme un caso, que en realidad en ese momento Lavalle le dice que no, porque tenía alguna dignidad, se llamaba Salvador María del Carril, que era uno de los integrantes de la primer Corte Suprema de la Argentina. Entonces, ese es el ADN de nuestro sistema judicial, ¿no? ¿Puede alguien que haya ido a las audiencias, bueno, en realidad he escuchado por internet y demás, las audiencias, puede creer que Cristina es culpable? Reitero la pregunta, ¿alguien que haya ido al juicio puede haberse convencido de que Cristina era culpable en base a las pruebas que fueron exhibidas durante los más de 2 años de juicio oral? No, ni Cristina, ni Julio De Vido, ninguno de los que están acusados en ese juicio pueden ser honestamente considerados culpables. Pero en alguien este puede caso. decir, no, yo fui a los juicios, para mí es culpable. ¿O fue tan contundente? No, fue un escándalo de contundencia, Pablo. Sí, yo o sea, eso es un devenir permanente de prueba a favor de la defensa. Que no es que debió haber llegado al lugar de la duda. Entonces, digamos, hay que absolver por la duda. Hay que absolver. Acá no hay ninguna pero duda. Ninguna duda. Acá hay certeza de que, a ver, primero, de que no se administró fraudulentamente un presupuesto, porque además ninguno de los que está sentados ahí fueron administradores del presupuesto. Esos eran los jefes de gabinete, que ninguno estuvo citado en este juicio. Pero no estoy diciendo que haya habido algo irregular. Fueron testigos y dijeron que no había nada irregular en los jefes de gabinete. Las obras se hicieron, la calidad constructiva era correcta. Digamos, Lázaro Báez, cuando se lo presenta como un empresario sumamente exitoso en esa época, lo que se adjudicó de obra pública fue el 0.36. Estaba el número 39 en el orden. Hay 38 empresarios que se beneficiaron mucho más que él. Que ganaron más guita que él. Pero obviamente. Porque acá te lo plantea como, es imposible que alguien haya ganado la guita que ganó Lázaro Báez. Pero las pelotas, es falso. Están ocultando a los 30 y pico de millonarios que ganaron mucho más. Pero a ver, insisto, más. El 0.36. Hoy estaba viendo el barco de una persona, está anclado en Qatar, un barco de un tipo que tiene una concesión de otro tipo, ¿no es cierto? Me caigo, pero nunca pensé que hubiera en la Argentina un tipo que tuviera un barco de ese tamaño. Más grande que Qatar, capaz. ¿Lo viste el barco? Más grande que Qatar, digo, debe ser. ¿Pero lo viste el barco? No, te caes. Pero, porque Qatar es muy chiquito. Pero demencial ese barco. Bueno, hay gente con muchísima más guita que Lázaro Báez. Y además te dicen, no, porque compró tanto campo. Y bueno, en Santa Cruz no es lo mismo comprar el campo que comprar en La Pampa o en Buenos Aires, ¿no es cierto? Es salir diferente la guita, ¿no? Pero además... corre con las hectáreas. Bueno, no es lo mismo. Pero no solo... A ver, la Fiscalía ninguneó que los presupuestos que se ejecutaron todos esos años fueron revisados por la Comisión Revisora de Cuentas, que es una comisión bicameral integrada por todas las fuerzas políticas que aprobaron la ejecución de esos presupuestos. No, hasta la oposición propuso un presupuesto con la misma cantidad de obra pública para... Pero claro, digamos, pero digo, la oposición activamente aprobó la ejecución de esos presupuestos. Eso fue controlado previamente, antes de la evaluación. Eso se sanciona, se discute. A ver, este año no tuvimos ley de presupuesto porque hubo un debate enorme. Digamos, así se discute la ley de presupuesto, que es una de las leyes más importantes del país. Eso se discutió. Y luego que se ejecutó, se controló por una comisión bicameral y además multipolítica, digamos, de todas fuerzas políticas. Entonces, y esto, lo más grave, porque el fiscal puede decir, miren, ¿sabe qué? En realidad, yo no creo en el informe de la comisión. O sea, lo ningunearon. Ningunearon toda la prueba de descargo. Fue un escándalo como pocas veces he visto. Maximiliano, muchas gracias. Por ahí te consultemos mañana si nos va mal con el Mundial, a ver a quién hay que demandar, porque esto no puede quedar así, ¿no? Nos tiene que ir bien, nos tiene que ir bien. Esperemos que no. Señor, gracias. Gracias a vos, Pablo. Un gustazo. Bueno.